escarbando la verdad, exigiendo la justicia. ¿En qué contexto de violencia la escombrera se convirtió en sitio de enterramiento clandestino de la Comuna 13? Mucha de la gente que desapareció, se decía, bueno, aquí desapareció gente y se dice que la enterraban allí, pero era como un secreto a voces. Ellas mismas dicen que ellos hacían algunos huecos, los ponían a ellos mismos a hacer las propias tumbas. ¿Cuál es la verdad que se esconde tras la pila de escombros? Pues entre 40 a 50 personas puedo dar de fe en la escombrera, por decirse marcación de esos 3 puntos. ¿Cuáles son las otras escombreras de la Comuna 13 y de Medellín que aún no escarban las autoridades? En cierta parte donde íbamos subiendo había una gente haciendo unos huecos, que eso a mí me llamó mucho la atención. Se habla mucho de San Antonio de Prado, se habla mucho igualmente de Altavista y se habla mucho en la Comuna 8 de un sector en la zona de la Sierra. Nosotros les hemos dicho a la Fiscalía que es necesario avanzar en el proceso de investigación para determinar esos sitios y también para determinar una metodología, una estrategia que nos permita hacer prospecciones. ¿Quiénes son las mujeres que lograron mover una montaña de 24.000 metros cúbicos para buscar a sus seres queridos? Si su hijo está en las escombreras, nunca va a ser sacado. Muy duros, no, uno no tiene vida, uno no pierde esa esperanza de que uno encuentre a su hijo, sea vivo o muerto, pero que uno lo encuentre. Estas son las labores de búsqueda de las autoridades en la Comuna 13. Ahí están puestas las esperanzas, las expectativas de cientos de familias para encontrar a sus desaparecidos. Hoy en Infrarrojo continuaremos con este recorrido por la historia de la escombrera, que es también la historia de la Comuna 13. Escucharemos el testimonio de Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, quien confesó haber inhumado a varias personas en este lugar, y continuaremos también con ese reconocimiento a un grupo de mujeres que nunca paró de denunciar. Bienvenidos a Infrarrojo, periodismo que ve más allá. En el capítulo anterior, la escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, fue por años lugar de enterramiento clandestino. Víctimas de desaparición forzada fueron asesinadas y enterradas allí por grupos ilegales, causando desesperanza y tristeza entre las familias que por años denunciaron esta práctica y exigieron el cierre del lugar. Pero la escombrera no puede entenderse como un hecho aislado de violencia. Fue producto de un intenso conflicto armado que se vivió en la Comuna 13 y que tuvo sus antecedentes en 1985 con la conformación de grupos milicianos. A partir del año 2000 se registra el arribo paramilitar y comienza una cruenta confrontación cuadra a cuadra. Y en medio de esos enfrentamientos quedó la población civil. Quien quisiera controlar el tráfico de drogas, el tráfico de armas en Medellín, ganaba muchos puntos y controlaba ese territorio. Juan Carlos Villa, un ex paramilitar conocido como Móvil 8, que dice estar dispuesto a contar la verdad, narró en Infrarrojo, en el informe anterior, cómo los paramilitares le arrebataron a los CAP el dominio de la escombrera. ¿Qué información puede entregar este hombre para entender por qué la escombrera se convirtió en sitio de enterramiento ilegal? ¿Qué pasó durante y después de las operaciones militares en este lugar? Y una cosa muy bonita que nosotros hemos ganado como grupo es entender que los casos de todas nos solidarizan, ¿cierto?
que cada uno de los casos nos comprometemos y así como en otros momentos nos hemos movilizado en favor de unas, hoy nos movilizamos en favor de otras, ¿cierto? Pero siempre unidas. Él me habló a mí, pero en el 2003, y eso fue lo que me ayudó como a vivir, que es que él me tocaba acá y me decía, no mami, desen la idea y grábese en su cabecita que yo estoy vivo. Yo estoy vivo, mami, yo estoy vivo. Entonces yo lo veía es que con una sudadera negra. Yo lo veía con una sudadera negra y amarrado los pies con una cadena. Entonces él me dijo, pero estoy más cansado. Y entonces me dijo, es que cárgueme. Entonces como él era tan flaquito, que es que yo era capaz de cargarlo y que yo lo ponía acá. Y entonces yo por ese sueño yo viví muchos años haciéndolo a él vivo. Yo soñé, pero los primeros días que estaba con tanta incertidumbre, que yo pensé que me iba a enloquecer de no saber nada de mi hijo. Yo le pedí un día que me dijera en un sueño si estaba vivo o muerto, pero él en un sueño sí. ¿Qué te dijo? No, yo lo vi vestido de blanco en un túnel muy oscuro y me dijo ma, y yo sentí cuando me dijo esa palabra y yo me puse escalofriante y ahí ya dije y me hice la idea de que a mi hijo sí me le pasó algo, pues que a mi hijo sí me le hicieron algo. Aunque María Teresa y Esperanza viven en la Comuna 13, probablemente nunca se hubieran conocido. Pero terminaron unidas por el dolor de la desaparición de un hijo. Ambas guardan la esperanza de encontrar los restos de esos seres que tanto amaron, Hermey y John Freddy, en la escombrera. El muchacho que se llevó al hijo mío, el mejor amigo de él, dijo que él estaba que en un árbol amarrado, en la loma, que con una pantaloneta verde y que le chorría que sangre así. Y entonces la pantaloneta, él sí llevaba debajo del pantalón una pantaloneta verde. Y entonces yo cada rato cierro los ojos y me parece ya encontrar como huesitos entre esa pantaloneta verde. Entonces él salió a trabajar el 28 de diciembre, hasta el sol de hoy no sé nada de él. Yo me puse a buscarlo por hospitales, por policlínica, por las calles, me puse a buscarlo, pero hasta el sol de hoy no sé nada de mi hijo. Las dos guardan los mejores recuerdos de sus hijos, y aunque quisieran de nuevo refugiarse en esos ojos ausentes, hoy miran otros que, aunque las lleva al pasado, le recuerda que hay motivos para levantarse todos los días. Porque mi hijo cuando se desapareció, él vivía con una muchacha, pero no conoce la niña, no conoció a la niña porque él tenía 7 meses, ella tenía 7 meses. La novia de él tenía 17 años y ella era la primera vez él fue el primer novio. Y ella tenía 4 meses de embarazo. Y ya el niño ya tiene más de 12 años. El niño no conoció el papá. Un día el bebé tenía 4 años cuando un día me dijo es que mami, yo ya quiero que mi papá venga. Y me decía, es que mami, porque nosotros siempre le hablamos del papá. Y entonces él me decía, es que mami, yo ya quiero ver a mi papá. Yo quiero que mi papá venga. Y entonces a mí todo eso se me da muy duro. A mí mi hijo me hace mucha falta. Yo sé que cuando me muera, esta es la única manera que yo no voy a sufrir más por mi hijo. Este proceso las ha deteriorado física y emocionalmente. Son mujeres muy enfermas, mujeres adultas, en un sistema de salud que no les garantiza integralmente una atención. Entonces las mujeres no solamente han tenido que cargar como con ese drama de dolor tan grande de perder a sus seres queridos, sino también tener la capacidad de resistir, de luchar y de buscar lo que ellas realmente quieren. Por años, la escombrera fue un mito urbano. Las denuncias de los familiares de las víctimas fueron desoídas o tachadas de falsas, hasta que testimonios de exparamilitares comenzaron a coincidir con el relato que por lustros narraron las víctimas. Juan Carlos Villa dice que esa macabra práctica fue ordenada por el entonces jefe paramilitar, conocido con el alias de El Negro Elkin. No, la primera vez que yo vi eso fue con un muchacho.
y después con 2 compañeros. Pues en el momento ordenan un operativo para ese punto y venía Fuerza Pública y a mí me tocó hacer eso. En una cuestión de cerca de unos limones, unos palos, unos árboles, y comencé a enterrar a los muchachos ahí, a organizarlos para que no los encontrara la Fuerza Pública. Yo le dije, señor, pero ¿para qué no los dejamos ahí? No los pueden encontrar. Ahí le dejo ese trabajo a usted y salieron ellos. Se fueron. Me dejaron a mí solo ahí enterrándolos a ellos. Porque me habían dado orden hasta que los descuartizara. Yo eso no lo iba a hacer, porque eran compañeros, causas, y yo qué iba a hacer eso con ellos. Según su testimonio, el enterramiento de cadáveres comenzó a inicios de 2002. Pues entre 40 a 50 personas puedo dar de fe en la escombrera. Les hice marcación de esos 3 puntos. Hombre, esa escombrera va a ser un tema muy fuerte, y lo es. Pero quiero que entiendan que esa escombrera no le metan todo lo que le están metiendo, porque va a cargar con todo lo que pasó en Medellín. Todo muerto que haya desaparecido en Medellín y no lo encuentran, van a decir que está en esa escombrera. Yo creo que eran más nobles de llegar a mí las madres y decirme a mí, Juan Carlos, entrégame a mi hijo, o tengo un vecino desaparecido, estas las cosas, y de pronto está ahí. Así yo no tuviera conocimiento, no lo podía decir. Así tuviera las ganas de decirle, con el nudito en la garganta, viendo a la mamá llorando, el papá llorando, o un amigo, un vecino buscando un amigo, no lo podía decir. Juan Carlos decidió contar a la Fiscalía su versión. Fue hasta ese lugar y marcó los puntos en los que habría realizado inhumaciones. Incluso él, como victimario, se pregunta por qué el cierre de la escombrera ha tardado tanto. ¿Por qué dejaron llenar todo eso de escombros y no pararon cuando realmente se desmovilizó el cacique Nutibara? Y desde ahí se comenzó a saber que la Comuna 13, en las escombreras habían fosas. Dice que colabora con la justicia porque su único interés es que las mujeres recuperen los restos de sus seres queridos. Y en lo que estoy dispuesto para la Fiscalía, lo que sea, estoy dispuesto a que me llamen y esclarecerles y confesarles y aceptarles en las participaciones que esté. Juan Carlos Villa dice que no puede dar información de lo que ocurrió en la escombrera a finales de 2002. Indica que una vez inició la Operación Orión, fue enviado al oriente antioqueño ya no como integrante del bloque Cacique Nutibara, sino como miembro del bloque Héroes de Granada para combatir al bloque Metro. Afirma que no apoyó militarmente al ejército como muchos otros paramilitares han declarado, que ni siquiera conoció a los comandantes de la policía y el ejército de esa época, pero que antes de irse entregó, según él, guías para Orión. De nosotros, muchachos de nosotros, hubieron 6 o 7 guías que salieron a guiar ahí. ¿Qué significa guías, Juan Carlos? Guiar al ejército ahí para entrar, porque cuando ellos entran en ese punto de la comuna, era difícil para entrar y ya había presencia de la FARC. ¿Es veraz su testimonio? ¿Con sus declaraciones busca simplemente obtener beneficios jurídicos? ¿Son sinceras sus confesiones y arrepentimientos? ¿Quién tiene el resto de la historia de la escombrera y qué pasó durante y después de las operaciones militares en este lugar? Ya regresamos. En 2002, la Comuna 13 ardía en conflicto. La confrontación entre las milicias y los paramilitares puso en el medio a la población civil, que inerme intentaba soportar la crudeza de los enfrentamientos. El 29 de julio se presenta un éxodo masivo en el barrio El Salado. Más de 100 familias fueron expulsadas de sus viviendas por el bloque Cacique Nutibara. Hasta ese momento el país desconocía la existencia del desplazamiento urbano. A las 10:30 de la noche cortan la energía, cortan el tubo conductor de agua, empiezan los gritos, la balacera y
asesinan a uno de los vecinos. En medio del horror del incendio, esto ocurre precisamente un sábado, salen más o menos huyendo 170 familias de las 200 que vivían allí. Los desplazados se tomaron el Liceo de las Independencias, en donde permanecieron por 2 meses mientras se les definía su situación. Es en marzo donde, después de toda una disputa jurídica y política, que la T268, la sentencia 268, reconoce a partir de esto el desplazamiento forzado intraurbano, que quiere decir que efectivamente en la ciudad se presenta. Mientras el país veía cómo se desmoronaban los diálogos del Caguán con la guerrilla de las FARC, la Comuna 13 era el epicentro de operativos militares sin precedentes en territorios urbanos. Antes de la Orión, se realizaron más de 15 operativos militares en la Comuna 13. El primero, desarrollado en febrero de 2002, se llamó Primavera. Le siguieron Otoño 1, Contrafuego, Otoño 2, Marfil, Águila, Antorcha y Saturno. Luego vino la Operación Mariscal, la más fuerte hasta ese momento. Inició el 21 de mayo a las 5 de la mañana. A la comuna entraron tanquetas militares y 2 helicópteros Black Hawk. A partir de ese momento, el país comenzó a entender la magnitud del conflicto que se vivía en esa zona de la ciudad. Finalmente, el miércoles 15 de octubre inicia la Operación Orión. Llegaron a Medellín 450 hombres listos para el combate, a los que se sumaron otros 1000 efectivos de la 4ª Brigada y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esos hombres fueron apoyados en tierra por tanquetas blindadas y helicópteros de combate desde el aire. En desarrollo de Orión se usó un recurso inédito hasta ese momento, la presencia de informantes encapuchados que acompañaban a la policía. Es la primera vez que en un centro urbano tan importante, en una ciudad tan grande como Medellín, hay desde helicópteros se disparan armas, ¿sí? Y hay un enfrentamiento como el que ha ocurrido en los campos y en la selva, en la persecución a los grupos armados ilegales, a los grupos guerrilleros. El tercer día de la Operación Orión comenzaron a llegar medios internacionales, un cubrimiento internacional muy fuerte, agencias de prensa, periodistas de distintos países que tienen unas medidas de protección muy particulares, chalecos, cascos, obviamente antibala, pues personas acostumbradas a cubrir unos conflictos bastante complejos en otras regiones del mundo, y uno veía que efectivamente en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad se estaba generando un conflicto similar de unas proporciones inmensas y que generaba, pues, por supuesto, mucha atención a nivel internacional de los medios. Heridas nos tocó ver impresionantes que solo se deberían ver en un campo de batalla. Estas paredes de adobe son un quesito para el armamento que tenían, y era muy frecuente que estando en urgencias empezaba una balacera y todo el mundo tenía que meterse debajo de las camillas, en el baño o donde pudiera. Las operaciones militares han sido muy controvertidas. Para los generales al mando, estas se desarrollaron con total transparencia y legitimidad. No obstante, habitantes y organizaciones sociales han denunciado que estas representaron atropellos a la población civil y violación de los derechos humanos. Orión no significó el fin del conflicto. Los espacios dejados por la guerrilla y la milicia fueron cooptados por el bloque cacique Nutibara. Es justamente durante ese periodo en el que más desapariciones forzadas se registran en la Comuna 13, y muchos de esos desaparecidos, que nada tenían que ver con el conflicto y que todavía lloran y esperan sus familias, terminaron inhumados en la escombrera. Esa fue la época más siniestra, oscura de la escombrera como depósito de cadáveres. Operaciones que desafortunadamente no implicaron el que fuera el Estado quien asumiera el control del territorio, o en este caso de la Comuna 13, al
luchar contra las milicias, sino que aparecieron los paramilitares quienes asumieron ese control territorial. En ese periodo bajan los homicidios, no se oyen, digamos, el sonido de las balas, pero sin embargo, sí los jóvenes decían, se nos están robando los amigos. Entonces lo que viene después de la Operación Orión es la consolidación del proyecto contrainsurgente urbano liderado por don Berna. Pero La Escombrera no fue el único sitio de enterramientos clandestinos de miembros del bloque Cacique Nutibara. Según la sentencia del 4 de septiembre del 2013 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior, El Morro, los barrios Vallejuelos, el Alto de Bellavista, El Cebollal, San Javier La Loma, el Cerro de los 12 Apóstoles, la vereda Bellavista de San Cristóbal también fueron usados como sitios de inhumación. Del total de diligencias que ha realizado la Fiscalía desde 1996 a la fecha en Medellín, el 44% fue en la Comuna 13, lo que demostraría que este costado occidental de Medellín fue usado como un corredor de enterramiento clandestino. Pero otros sitios de Medellín tuvieron el mismo destino. Se habla de terrenos en San Antonio de Prado, La Sierra y Altavista. Lucía sabe que en otros sitios aledaños a La Escombrera hay enterramientos clandestinos. A ella le tocó presenciar cómo cavaban fosas en San Cristóbal mientras buscaba a su esposo desaparecido, a quien habían sacado del negocio de asados del que era propietario. Su caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que también analiza los expedientes de 5 mujeres líderes de la Comuna 13, una de las cuales fue asesinada. Entonces yo mismo empecé a gritar y yo, ay Dios mío, se llevaron a darles, por favor ayúdenme. Después a los días fue un señor muy formal y me dijo que él tenía medio, que sabía más o menos dónde estaba Arles, que porque le habían dicho. Llegó y me pidió un plato de consumo y debajo del consumo me dejó un croquis. Entonces yo me fui porque él, más o menos donde él me dijo que estaba era en San Cristóbal. Era muy solo. Ese camino por ahí era muy solo. En cierta parte donde íbamos subiendo había una gente haciendo unos huecos, que eso a mí me llamó mucho la atención y yo le decía a ellos, y yo, ¿para qué eran esos huecos? Y ellos no me contestaban nada, que quién sabe. Llegamos a la finca, resulta que en esa finca no había nada. Nadie ni nada. Entonces salimos de la finca, yo ya desilusionada porque no encontré nada. Y íbamos bajando cuando por detrás llegó alguien, un muchacho, y me dijo, señora, o sea, ¿quién está buscando? Y yo, no, es que mire, a mi esposo se lo llevaron. Entonces él me dijo, ¿sabe qué, madrecita? Váyase para allá que se lo vamos a devolver picado entre una bolsa de basura. Esa fue la respuesta de él. Soñar que se despiden, que están de blanco cruzando un túnel no es suficiente. No son simples huesos, son los anhelados despojos de los seres que amaron. Las mujeres que han caminado por 13 años buscando la verdad lograron lo imposible, mover una montaña de 24.000 metros cúbicos para buscar a sus seres queridos. Es que son como 3. Sus historias hablan de resistencia, fortaleza, fe y esperanza. Saben que no todos sus seres queridos están en esa montaña sintética, pero saben también que muchos otros están bajo la porción de La Escombrera que aún sigue activa. Medellín, ciudad de montañas. ¿Y si esas montañas pudieran hablar? ¿Cuántas escombreras más hay en la Comuna 13 y cuántas en todo Medellín? ¿Cuántas tumbas sin nombre, perdidas en medio de la maleza, atrapadas en la memoria de actores del conflicto armado que han preferido callar? Se habla mucho en la Comuna 8 de un sector en la zona de la sierra. Nosotros les hemos dicho a la Fiscalía
que es necesario avanzar en el proceso de investigación para determinar esos sitios y también para determinar una metodología, una estrategia que nos permita hacer prospecciones. ¿Quiénes son las mujeres que lograron mover una montaña de 24.000 metros cúbicos para buscar a sus seres queridos? Si su hijo está en las escombros, Escarbando la verdad, exigiendo la justicia. ¿En qué contexto de violencia la escombrera se convirtió en sitio de enterramiento clandestino de la Comuna 13? Mucha de la gente que desapareció, se decía, bueno, aquí desapareció gente y se dice que la enterraban allí, pero era como un secreto a voces. Ellas mismas dicen que ellos hacían algunos huecos, los ponían a ellos mismos a hacer las propias tumbas. ¿Cuál es la verdad que se esconde tras la pila de escombros? Puede entre 40 a 50 personas puedo dar de fe en la escombrera, les hice marcación de esos 3 puntos. ¿Cuáles son las otras escombreras de la Comuna 13 y de Medellín que aún no escarban las autoridades? En cierta parte donde íbamos subiendo había una gente haciendo unos huecos, que eso a mí me llamó mucho la atención. Se habla mucho de San Antonio de Prado, se habla mucho igualmente de Altavista.